La confrontación que estamos viendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ¿va a bajar de tono o va a subir? Es lo que vamos a platicar hoy con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Gusto saludarte, Pascal. Por lo que escucho de mis fuentes en Washington, todo indica que la confrontación entre los gobiernos de México y Estados Unidos no va a disminuir, sino todo lo contrario, se va a agravar en los próximos meses. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple. En ambos países, la política interna va a ser más fuerte que el sentido común económico, porque tanto la presidenta Sheinbaum como el presidente Trump están jugando la carta del nacionalismo para mantener motivados a sus seguidores. En el caso de Washington, es difícil pensar, de hecho, Pascal, no he hablado con nadie en Washington en estos días que no piense que esto va a seguir escalando, porque estamos cada vez más cerca de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y la lucha contra los cárteles y la inmigración ilegal es una de las pocas banderas que ya mantiene unida a la base política de Trump. Porque en este momento, Pascal, los votantes de Trump están muy divididos, más que nunca, por lo menos desde que empezó su segunda presidencia. Están divididos públicamente por temas como las guerras de Irán y Ucrania, están divididos por el escándalo de Jeffrey Epstein, el fallecido acosador de menores, están divididos ahora, esta semana, por este fondo de 1.800 millones de dólares que Trump pretende crear, según mucho, para pagarles a sus simpatizantes que atacaron el Capitolio el 6 de enero del 2021. O sea, Trump necesita entusiasmar a los suyos, no tanto para que cambien de idea o para que, eh, digamos, convencer a votantes moderados o a otros que voten por candidatos republicanos en las elecciones de noviembre, sino para que salgan a votar los suyos. Porque uno de los grandes temores de los republicanos del partido de Trump Es que se queda en es casa, que ¿no? exactamente, que se queden en casa y los demócratas ganen por lo menos la Cámara Baja, sino ambas cámaras del Congreso en noviembre. Entonces, Trump necesita poner el acelerador en este tema, que es el que mantiene unida a su base. Y la presidenta de México, a su vez, enfrenta sus propias presiones internas que tú conoces mejor que yo, ¿no? Por un lado, si extradita a los exgobernadores o al exgobernador y a los otros exfuncionarios acusados por Estados Unidos de narcotráfico, su discurso de presunta defensa de la soberanía nacional se cae a pedazos. Por otro lado, el propio expresidente López Obrador y Morena, el partido de la presidenta, han dejado bien claro que quieran que ella, en las palabras de ellos, defienda la soberanía nacional de México. Cosa que en Estados Unidos, Pascal, se ve con cierto escepticismo, ¿no? Porque muchos analistas aquí en Estados Unidos están diciendo, a ver, ¿cómo es esto de la soberanía nacional cuando México hace apenas pocos días la presidenta respaldó a Gustavo Petro, el presidente izquierdista de Colombia, cuando hizo su acusación aparentemente falsa de que el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, habría ganado la primera vuelta por fraude? Y la presidenta de México dijo en una de sus mañaneras que había que tomar en serio esta denuncia de fraude, investigarla. Bueno, eso en Colombia muchos lo vieron como una interferencia en los asuntos internos de Colombia. Pero volviendo al tema de antes, Pascal, por los motivos internos de ambos países que te mencionaba recién, yo me temo que, como te decía recién, las presiones políticas o la demagogia política de ambas partes va a primar sobre el sentido común económico. Y digo esto del sentido común económico porque me temo que el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá, no va a ser eh, renovado automáticamente, renegociado, mejor dicho, como se esperaba el 1 de julio.
Pues estaremos viendo, Andrés, todos los días pasan cosas. De repente parece que se distiende tantito, pero luego viene otra declaración u otro hecho y se vuelve a tensionar, y así hemos estado desde hace muchos meses, pero ahora con la cercanía del TEMEC, de la revisión del TEMEC, como dices, pues es es un entorno distinto, y también la cercanía Sí. de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Pues Sí, Pascal. sí, Y no sería, o sea, no sería una catástrofe para México porque se entraría en un estado zombie, el TEMEC, ujú, se renovaría automáticamente otros años, pero tampoco sería lo ideal porque, como tú lo has dicho muchas veces, un tratado a largo plazo atrae inversiones que México necesita. exactamente. Pues querido Andrés, te agradezco mucho poder conversar contigo como todos los viernes. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Gracias.